Buenos días, chicos. Como hablamos en la clase, vamos a ver un tutorial sobre cuestiones básicas de Photoshop, conocer las herramientas básicas y algunas otras herramientas que vamos a utilizar a medida que desarrollemos el programa. De todas formas, hoy vamos a ver todo como comenté, lo básico, para luego ir profundizando sobre cada una de estas herramientas. Bueno, en primer lugar, saber que al ser los dos de la misma marca, Adobe Illustrator y Photoshop tienen cosas muy similares, las herramientas son casi las mismas, los nombres de las herramientas, algunos comandos, no todos son los mismos y trabajan los dos por capas, ¿sí? Entonces van a sentir familiaridad con muchas de esas herramientas. ¿Sí? Saber que vamos a utilizar Photoshop en el 80% de la clase y en algunos casos varios ejercicios van a ser combinados entre Illustrator y Photoshop. Bueno, entonces vemos los nombres de algunas de estas herramientas. Vamos a tener nuestra barra de menú, que es esta que aparece aquí arriba, ¿sí? Donde tenemos archivo, edición, imagen, capa, texto, selección, filtro, 3D, vista, ventana, ayuda, ¿sí? Vamos a utilizar algunas de estas y las vamos a ir viendo con detenimiento a medida que avancemos durante el semestre. El panel de control es el que aparece aquí debajo. Va cambiando a medida que yo voy seleccionando diferentes herramientas, ¿sí? Entonces nos dan algunas ayudas rápidas sobre esa herramienta particular que nosotros estemos seleccionando en el momento. Por ejemplo, si selecciono el pincel, fíjense cómo aquí en el panel de control yo tengo ciertas cuestiones como el tamaño del pincel, los tipos de pinceles, atajos rápidos para esa herramienta en particular que tengo seleccionada. Luego tenemos la barra de herramienta, que es la que aparece aquí en la parte izquierda del programa, ¿sí? Esta usualmente aparece por default siempre a la izquierda del programa, pero en el caso de que no aparezca por alguna razón, la van a buscar en Ventana, Espacio de trabajo. Yo aquí la quité para que podamos ver con el ejemplo. Espacio de trabajo, Restaurar aspectos esenciales. Y vuelve a aparecer aquí la barra de herramientas. Si ustedes se posicionan en la parte superior, también la pueden mover. Si les molesta, pueden aquí apretar las dos flechitas si quieren verla con mayor detenimiento. Eso depende del gusto de ustedes, ¿sí? Yo la voy a dejar acá a la izquierda. Bueno, entonces continuamos con los paneles flotantes, que son los que aparecen del lado derecho de nuestro documento y tienen algunos preestablecidos de acuerdo a quien haya utilizado el programa o los que les aparezcan a ustedes en la versión, y esto se puede también ir cambiando. Siempre todo lo vamos a hacer desde Ventana. Todo lo que querramos que aparezca dentro de nuestro documento lo podemos controlar desde acá. Ejemplo, si yo descliqueo capas, desaparecen las capas. Entonces la quiero volver a activar, voy a Ventana y cliqueo capas. Entonces, si nos fijamos acá en Ventana, todo lo que está cliqueado en este documento y en esta computadora es lo que aparece, ¿sí? Si yo quiero ver algo más, simplemente, por ejemplo, carácter, lo cliqueo y me aparece aquí el panel flotante de carácter, que yo lo puedo mover, lo puedo quitar si me molesta, ¿vale? Entonces, todo lo que necesitemos que esté dentro de nuestro documento lo activamos o desactivamos desde el menú Ventana, ¿sí? Entonces, tratemos de aprendernos estos nombres para que sea más fácil entenderlos, ¿sí? Vamos a repetir: barra de menú, panel de control, barra de herramientas y paneles flotantes. Y por último tenemos el documento, que es el que aparece al centro, y la diferencia que tiene con Photoshop es que, perdón, con Illustrator, es que si se fijan, yo solo voy a dibujar en el documento, lienzo o mesa de trabajo, ¿sí? En Illustrator ustedes tienen la posibilidad de dibujar fuera del lienzo, ¿sí? Aquí no. Voy a cerrar el documento para que veamos cómo crear uno nuevo, algunas cositas, a ver si se encuentran diferencias con Illustrator, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que Photoshop es un editor de gráficos rasterizados y que su principal uso es para el retoque de fotografías y gráficos. Nosotros lo vamos a utilizar mucho en diseño de moda
porque nos sirve para la creación de textiles, texturas, colores, y lo más fuerte del programa en nuestro ámbito es el manejo de luces y sombras que se puede llegar a hacer con Photoshop, cómo funciona el pincel, que es muy diferente trabajarlo en Illustrator, que maneja vectores. Por eso es tan útil el programa para nuestro ámbito. Vamos a crear un nuevo documento, archivo nuevo. Esto es igual que en Illustrator. El documento, el panel que se abre va a depender de la versión en la que estén trabajando. Este es un poco viejo, por eso se ve de esta manera. Entonces ustedes aquí pueden cambiar la resolución, el modo de color, que si lo vamos a proyectar en pantalla vamos a utilizar RGB y cuando sea para imprimir vamos a utilizar CMYK, ¿sí? Por el momento vamos a ir trabajando con RGB. Aquí la resolución, para el primer trabajo que vamos a utilizar 72 como resolución, pero más adelante utilizaremos una resolución más alta, ¿sí? Y vamos a controlar el tamaño, voy a usar una 4 y lo creamos. Entonces tenemos nuestro documento. Para empezar a trabajar en este programa, lo principal o lo que nosotros vamos a manejar como algo muy importante es el manejo de las capas. Ustedes ya han visto en Illustrator que también tenemos capas y podemos trabajarlo de esa manera. Creo que la única diferencia es que en Photoshop considero que el manejo de capas es esencial. Es muy importante desde el día 0 comenzar a trabajar con estas capas porque el trabajo es muy desordenado si no lo hacemos. Ya van a ver que si ustedes no trabajan en capas es mucho más difícil controlar ciertas situaciones dentro del programa. ¿Cómo vamos a controlar estas capas? Igual que en Photoshop, aquí en el panel flotante de capas, estoy posicionada. La parte inferior tenemos una especie de hojita que es crear capa nueva. Entonces de esta manera voy creando las capas. Mientras avanzo en el tutorial les voy a ir diciendo algunos comandos o atajos que son útiles. Para volver hacia atrás voy a dar Control Z si es Windows, Comando Z si es Mac. Una vez puedo hacer Comando Z. Si quiero volver más de una vez hacia atrás, tengo que apretar Comando Alt Z, ¿sí? Porque si no, no se los va a tomar. Entonces, repito, Comando Z la primera vez y si vuelvo más de una vez hacia atrás es Comando Alt Z. Lo mismo funciona en Windows, la diferencia es que es con Control, ¿sí? A todas las capas siempre le vamos a dar nombre. Por ejemplo, para darle el nombre, la forma más fácil es hacer doble clic sobre la letra y le dan el primer nombre. Van a ver que más adelante va a ser útil cuando estén manejando la base del figurín, la línea, el color, luz, sombra, todo eso va a ir en una capa diferente. Entonces, si quiero crear otra capa, clic sobre la hojita de nuevo. Siempre que creen una capa, acostúmbrense a cambiarle el nombre en el momento, porque después, cuando van a tener en los trabajos muchísimas capas y no van a tener un orden si esas capas no tienen nombre. Bueno, vuelvo atrás para mostrar lo que hice. Para eliminar una capa, simplemente la arrastro y la llevo hacia este bote de basura. Y listo, ya lo eliminé. Entonces, ya vimos cómo crear una capa. Lo que vamos a ver ahora son algunas herramientas de la barra de herramientas que nos van a servir. Entonces, la primera es la herramienta de selección que nos sirve, valga la redundancia, para seleccionar un elemento que tenemos dentro de la mesa de trabajo. Voy a crear uno para mostrar esto. Entonces, tengo mi elemento y con la herramienta de selección lo muevo sobre la mesa de trabajo. Otra forma de moverlo es la tecla comando T, ¿sí? Seleccionen el elemento y lo puedo trasladar. Con comando T, que lo que significa es transformar, lo que puedo hacer es transformar este objeto que tengo seleccionado. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones que puedo hacer? Fíjense aquí yo me posiciono, aparecen una especie de puntos de ancla, puedo girar este objeto, puedo modificarlo, achicarlo, agrandarlo. Importantísimo, cada vez que yo tenga que transformar un objeto,
y tenga que hacerlo aumentar su tamaño o disminuir su tamaño, siempre mantengan presionada la tecla Shift, siempre. De esta manera, el tamaño de ese objeto, tanto en aumento como en disminución, siempre va a ser proporcional. Si yo no mantengo presionada la tecla Shift, el objeto se va a deformar, ¿vale? Entonces siempre tengan en cuenta eso. Seguimos con otras herramientas. La herramienta de abajo nos permite hacer marcos de selección, ¿sí? Son fáciles para, si tengo que pintar algo de esta forma, tanto esferas como rectángulos, pues simplemente me generan una especie de selección, pero no los vamos a ver en este momento. Vamos a seguir con lo que vayamos a utilizar primordialmente. Bueno, el pincel, ¿sí? El pincel es una herramienta muy importante para nosotros. Ya sabemos que en el panel de control, si yo selecciono una herramienta, puedo tener las cuestiones más básicas de esa herramienta para poder controlarla. Entonces vamos a ver en primer lugar, aquí donde está el número, nosotros podemos controlar ese tamaño, ¿sí? Que va a ser por píxeles. Entonces ustedes pueden medirlo por aquí, pueden ir probando el tamaño que a ustedes les guste. También podemos cambiar la dureza del pincel, es decir, si queremos que sea más suave y demás. Yo lo voy a dejar en 100. Y los tipos de pinceles, ¿sí? Tienen varios tipos. Como les dije, para los ejercicios iniciales que vamos a realizar, es útil que el pincel sea bastante duro, es decir, que no tenga difuminos ni demás, para que no sea incómodo para realizar el figurín. Entonces, este pincel, cuando yo lo seleccione, fíjense, en este caso voy a hacer un zoom. Bueno, mientras hago el zoom me explico el atajo para esto. Si yo me quiero desplazar de la hoja, ven que aparece una manito. Mantengo presionada la barra espaciadora y me traslado por la hoja, ¿sí? La barra espaciadora del teclado. ¿Listo? Y en el zoom, aparece aquí debajo en la barra de herramientas, pueden hacer clic y se acercan, y para alejarse, Alt y clic, ¿no? Entonces de esa forma lo vamos a controlar. Entonces quiero que vean que el pincel tomó el color que yo tengo seleccionado aquí debajo en estos dos cuadros, ¿sí? Entonces ese fue el color que me tomó el pincel de inicio. Si yo quisiera que el pincel tuviese otro color, entonces lo que hago es, antes de dibujar, hago doble clic aquí en el cuadradito y le cambio ese color. Entonces, ahora nuevamente voy a mi pincel. El atajo para el pincel es la B grande, B larga. Vuelvo a elegir todas las características que a mí me gusten o que necesite y el pincel toma ese color, ¿sí? Para utilizar el color que está debajo de este cuadro, que en este caso es una especie de marrón, el atajo es la X, ¿sí? Fíjense cómo cambia aquí, X, X, y el color que está más cercano a mí va a ser el que se tome. ¿Listo? Entonces, el pincel es algo que vamos a utilizar muchísimo en el programa Photoshop, entonces les recomiendo que vayan probando distintos tipos de pinceles, distintos tamaños, el pulso, ¿sí? Para poder lograr un buen resultado. Si queremos editar el pincel en mayor profundidad, hacer más cambios que simplemente la forma, el tamaño y el tipo de pincel, vamos a ir a Ventana, Pincel, y aquí tenemos más opciones. Fíjense, dinámica de forma, la dispersión y todo lo podemos controlar con estos valores. Si queremos aplicarle una textura, y aquí abajo aparece la previsualización de ese pincel, ¿vale? En este momento vamos a continuar de esta manera. Bueno, ¿qué otra herramienta necesitamos conocer? Aquí tenemos la herramienta Forma. Bueno, algo que tengo que aclarar antes de seguir avanzando es que todas las herramientas que aparecen en la barra, no todas, casi todas, fíjense que aparecen con una especie de flechita
a la parte inferior derecha. Eso significa que dentro de esta herramienta existen otras subherramientas similares a esta, ¿sí? Entonces, en este caso, la herramienta forma, aquí aparece con un óvalo. Para poder desplegar esta opción, tengo que mantener presionada esta flechita o este cuadro y aquí aparecen, ¿no? Entonces tenemos herramienta rectángulo redondeado, elipse, polígono, línea, que la línea la vamos a usar mucho, y forma personalizada, pero en este caso quiero que veamos las formas geométricas, ¿sí? Entonces voy a crear una forma, en este caso es un cuadrado, nos fijamos que cuando se sobrepasa el lienzo no se ve como en Illustrator. Entonces lo selecciono. El atajo para poder seleccionar esta forma es la B chica o B corta. Y lo arrastro. Entonces, el color de relleno que tomó mi forma es el que está aquí. ¿Vale? Entonces, nos vamos a posicionar en la capa donde está el cuadrado o la forma. Hacemos comando clic. No hagan clic sobre la tipografía, ¿sí? Sino siempre sobre la imagen que aparece en la capa. Y aparece una especie de pespunteado. Eso significa que está seleccionado. Entonces vamos a elegir el color que queremos para repintar este cuadrado. Bote de pintura. Creamos una capa nueva, por eso es muy importante el tema de las capas. Clic y listo, ¿sí? Para quitar las selecciones, siempre que hagamos comando clic, que lo vamos a hacer bastante, va a quedar siempre seleccionado. Entonces, si luego yo presiono otra herramienta, no me deja hacer nada, ¿vale? Entonces, para quitar esa selección, presiono comando D. Para los que tengan Windows es control D. Entonces, ahora sí me deja. ¿Listo? Si quiero volver a cambiar el color, hago lo mismo. Comando clic sobre la imagen, creo una capa nueva y vuelvo a pintarlo. ¿Vale? Otra forma en la que se puede pintar es, haciendo comando clic sobre mi cuadrado o el espacio que quiero hacer, creo la capa nueva y selecciono el pincel. Entonces voy al pincel, en este caso como quiero pintar todo el cuadrado, voy a darle un tamaño más grande y puedo pintar. Esto lo vamos a utilizar mucho cuando hagamos luces y sombras. ¿Sí? De hecho, puedo darle un tamaño mucho más grande y termino de rellenar todo el espacio. Quito la selección con comando D. Listo. Vamos a trabajar también con la pluma. ¿Sí? La pluma vamos a trabajar a modo vectorial. Y va a funcionar de la misma manera que lo trabajamos en Illustrator, ¿sí? Cada punto que nosotros desarrollemos es un punto de ancla. Si no quieren que esto pase, que se rellene, aquí en el panel de control, en relleno, le quitamos el relleno y es más cómodo. Entonces ustedes ya saben cómo manejar los puntos de ancla. Funciona de la misma manera. También puedo mantener presionado sobre esta herramienta pluma y tenemos las mismas opciones que en Illustrator, herramienta pluma forma libre, añadir punto de ancla, eliminar, ¿sí? Y con herramienta convertir punto de ancla nos sirve para crear la curva, ¿sí? Si tenemos que modificar alguno de estos puntos. Bueno, ustedes ya saben utilizar esta herramienta por Illustrator. Entonces, cuando yo quiera cerrar la forma, me posiciono en el primer punto de ancla y cierro, ¿vale? Este trazado que hemos hecho, se va a guardar automáticamente, bueno, no se va a guardar, va a aparecer en el panel que dice trazados, ¿sí? Fíjense, aquí en capas, al lado está canales y luego trazados. Entonces, aquí está, trazado de forma 1. ¿Cómo lo vamos a guardar? Haciendo doble clic sobre la tipografía y dándole un nombre. Es importante que lo guarden cuando lo necesiten. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con este trazado? Por ejemplo, hago comando clic sobre esta forma, capa nueva y la pinto. ¿Listo?
Ya lo iremos viendo más adelante, pero quiero que practiquen un poco sobre todas las herramientas. Tipografía lo vamos a ver más después del segundo corte. Entonces esas son las herramientas básicas. Me interesa que practiquen mucho con el pincel, que realmente prueben el pulso, las distintas formas de estilos de pinceles, los colores, los grosores, para poder practicar mucho con esto, ¿sí? Que es lo que más vamos a utilizar. En la barra de menú iremos viendo a medida que avancemos con los trabajos cuáles son las cosas que tenemos que conocer. Vamos a trabajar también con fotografías, edición de imágenes, las capas. Me interesa que las sigan trabajando, que no lo pierdan porque lo vamos a utilizar bastante. Y estas son las cuestiones básicas que necesitamos saber para comenzar a manejar el programa. Luego de esto tienen que hacer el test, quiz o cuestionario, que les voy a mandar el enlace por Avatar, para que luego de esto practiquen el programa, no simplemente hagan el test y ya está. Sigan practicando porque va a ser muy esencial a lo largo de todo el curso. Bueno, muchas gracias y espero que les haya servido.